Amado pueblo del Señor, paz a cada uno. Le saluda su hermano en Cristo Jesús, Herbert Blanco, quien una vez más se le ha dado el privilegio, a través de este hermoso ministerio, edificados en la palabra, para que juntos podamos considerar la bendita palabra del Señor, la cual en este momento se me ha concedido un hermoso tema, del cual es seguimiento a cada uno de aquellos en los cuales nuestros consiervos han estado en esa meditación diaria a través de ese esfuerzo del cual cada uno pone de su parte en este hermoso ministerio. Ya que hemos considerado durante toda esta serie de estudios, hemos aprendido a la luz de una sana doctrina considerar aspectos importantes como lo fue dentro de cada uno de estos temas. Hoy le ha tocado a su servidor el privilegio de considerar junto con usted el tema el encadenamiento de Satanás, los 1000 años. Este tema es muy controversial debido a que tenemos diferentes aspectos, diferentes teorías, tanto de comentaristas como también de diferentes pensamientos teológicos, los cuales centran su pensamiento en diferentes conceptos claros, de los cuales muchas veces es considerado a la luz de diferentes traducciones o de los mismos comentaristas. Por esa razón debemos de ver esta parte del encadenamiento de Satanás como una de las imágenes más importantes, en donde los pasajes de la siguiente lectura bíblica que vamos a considerar dan esa centralidad como aquello en lo cual nos hace ver como la cuarta de las 7 visiones introducidas por la introducción de aquel profeta, de aquel apóstol conocido como Juan. Cuando nos dice y vi, del hebreo caí de Edom, en donde vemos allá en Apocalipsis en su capítulo 19:11 como en el verso 17 y el capítulo 20 en su verso 4, vemos aspectos en los cuales está esa palabra y vi, en donde Juan ve un ángel descendiendo del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Estos aspectos los vemos repetirse tanto en Apocalipsis 10:1 como también en Apocalipsis 18:1. Por esa razón, este es el Señor Jesucristo, quien como mediador es aquel ángel mensajero del pacto, del cual Malaquías en su capítulo 2 y en su verso 7, y también en su capítulo 3 y en su verso 1, lo muestran como aquel que tiene el absoluto control y autoridad sobre el abismo, como también como aquel que tiene la llave y la gran cadena. Es el autor del cual establece un agudo contraste contra aquel Satanás, el enemigo de cada uno de aquellos que servimos al Hijo de Dios. Se le dio brevemente la llave del abismo, como lo dice Apocalipsis en su capítulo 9 y en su verso 1. Pero Cristo descendió del cielo, teniendo con gran posesión legal y legítima la llave de la muerte y del Hades, como nos dice Apocalipsis en su capítulo 1 y en su verso 18. Imagínense ustedes cada uno de estos aspectos tan importantes que vemos a través de esta palabra, en donde con mucha claridad nos hace ver que aquel reinado del Hijo de Dios será tan sorprendente, tan hermosa, aquella expresión de la cual el Hijo de Dios va a dar a conocer a través de los hijos de los cuales Él va obteniendo a través de la fe. Por eso el salmista
recordaba aquellas palabras en las cuales él hace ver la deidad que tendrá el Hijo de Dios, en donde dice la palabra del Señor allá en Salmos, en su capítulo 1. Miren qué hermoso lo que nos dice el Señor. Capítulo 1 y en su verso número 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Verso 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Estos aspectos vemos como aquellos en los cuales aquellos hombres como aquellas mujeres que no consideraron seguir al Hijo de Dios tendrán su paga en este reino, del cual el enemigo es atado por 1000 años. Vamos a ver la lectura bíblica en Apocalipsis en su capítulo 20 y en su verso número 1. Apocalipsis en su capítulo 20 y en su verso número 1 al verso número 3 tenemos en consideración esta lectura bíblica que dice de la siguiente manera. Dice así la palabra del Señor: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. La palabra del Señor nos hace ver un acontecimiento primario de estos 1000 años, de los cuales como Iglesia de Dios reconocemos y proclamamos como doctrina este aspecto tan importante del milenio, que Cristo reinará literalmente sobre la tierra. A la vez el período de su reinado será de 1000 años. Durante su reino pondrá a sus enemigos bajo su dominio, y al finalizar este período Jesús entregará el reino al Padre Celestial. ¿Qué vemos ahí en estos aspectos que en estos pocos minutos hemos considerado, estimado amigo y hermano? Con mucha claridad podemos ver la acción que se tiene que ejecutar para poder establecer aquel reino milenial, periodo en el cual el Señor Jesucristo habrá de reinar sobre la faz de la tierra. Es reducir a Satanás a la impotencia. Póngale cuidado a esa palabra, ya que al reconocer esta acción y determinar la necesidad, valga la redundancia, de tal acción, se podrá entender mejor si se consideran los siguientes títulos que el enemigo, que Satanás, tiene el poder que posee. Fíjense bien, vamos a ver lo que nos dice Segunda de Corintios en su capítulo 4 y en su verso número 4. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo, describiendo a este enemigo desde el principio de los tiempos. Es considerado, dice aquí en esta segunda carta a los Corintios, en su verso número 4, de la siguiente manera: los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Póngale cuidado, estimado amigo y hermano. La necesidad de la acción que hace el Hijo de Dios para determinar la necesidad de apresionamiento, de poner en impotencia el poder del enemigo, es necesario establecer quién es este. Primeramente, el apóstol Pablo lo identifica como el Dios de este siglo. A la vez,
El Señor Jesucristo, allá en Juan, en su capítulo 12, de su verso 27 al verso 31, vamos a ver esos aspectos, cómo el Señor Jesús se refirió a este personaje, del cual para Jesús, fíjense bien, para el Hijo de Dios, se considera como aquel del cual con mucha claridad lo representa como aquel que es el príncipe de este mundo. Ahí lo dice enfáticamente en el verso 31. Continuamos verificando a la luz de la palabra de Dios, no basándonos en comentarios, ni siquiera en aspectos en los cuales actores de otras religiones pudieran comentar, sino basados a la luz de las Escrituras, de qué manera este título es reflejado a través de cada uno de estos aspectos bíblicos. Dijo Jesús de igual manera en Lucas, en su capítulo 4, del verso 1 al verso 7, cuando aquel Hijo de Dios estaba siendo tentado ni más ni menos por este ser, el cual ha sido homicida desde el principio. Dice la palabra del Señor que fíjense bien, le dice al Hijo de Dios, como todo ser, el cual es mentiroso, pero él mezcla las mentiras con verdades, él le dice esta verdad al Hijo de Dios. En el verso número 6, enfáticamente dice de la siguiente manera: le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Así que, estimado amigo y hermano, para que el Hijo de Dios llegue a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo refleja Apocalipsis en su capítulo 17 y en su verso número 14, tiene la necesidad de atar a aquel del cual la misma humanidad, una humanidad la cual ha visto representado a este ser como aquel del cual tiene un propósito de humanizar todo aquello en lo cual el hombre desea ser para poder lograr un pensamiento humanista. Es necesario, fíjense bien, encadenar a este ser, ya que Satanás tiene que ser dominado, y más aún, así tiene que ser. Este ángel, el cual nos hace mención allá de igual manera en Apocalipsis, en su capítulo 20, claramente nos hace esa referencia, y en su verso número 1, este ángel es el mismo Señor Jesús, al que se le identificó a Juan al principio de estas revelaciones como el que posee las llaves del infierno o del Hades, como también las llaves de la muerte. Así lo puede ver usted, estimado hermano y amigo, en Apocalipsis, en su capítulo 1, del verso 17 al verso 18. Es bueno, amigo, que podamos considerar la palabra del Señor, que usted tome nota de estos versos, para que de esa manera pueda usted conocer a la luz de la palabra del Señor la necesidad de este mensaje, del entendimiento de la palabra de Dios, ya que la palabra abismo es sinónima o figura de sepulcro, como también de infierno. Usted lo puede ver allá en Números, en el libro de Números, en su capítulo 16 y en su verso número 34. Ahí lo puede ver
que esta palabra abismo es una palabra sinónima, es una palabra en la cual es ocupada comúnmente para todo aquello en lo cual está en lo profundo de la tierra. Así lo podemos ver también en Salmos, en su capítulo 55 y en su verso número 15. Miren qué importante es ver estos aspectos en los cuales el Señor nos refleja, como lo dice el salmista, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Entonces, estimados hermanos, el que el Señor posea esta llave, como lo hace referencia a la lectura bíblica que tenemos en consideración, esta llave significa que Él tiene el poder sobre la muerte y sobre el sepulcro. De igual manera, aquí se menciona al Señor o se le ve como un ángel. Recordemos que la palabra ángel simplemente significa mensajero, o sea, un enviado, y el Señor ha sido el mensajero de Dios, como lo dice Hebreos en su capítulo 1, del verso 1 al verso 2. El enviado de Dios es también identificado el Hijo de Dios, como lo dice Juan cuando ve a nuestro Señor Jesús en Juan, en su capítulo 5 y en su verso 37, con mucha claridad Juan lo dice de la siguiente manera. Dijo de la siguiente manera el Señor: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni haber visto su aspecto. Miren qué hermoso, amados amigos y hermanos. Fue el Padre el cual ha dado como mensajero, el cual ha sido enviado el Señor para que éste pueda dar testimonio de aquellas palabras infinitas y hermosas de parte del Señor. Ya que él mismo dijo en Juan, en su capítulo 7 y en su verso 16: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Las pruebas bíblicas son verídicas, dado de que el Señor, a través de la luz de su palabra, refleja que el profeta Malaquías de igual manera lo menciona como aquel ángel del pacto, del cual había sido enviado para que pudiera cerrar y establecer ese pacto del cual es infalible, y es necesario que todo aquel que se acerque a él crea que le hay y que es eterno. Así lo dice Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es pues Jesús al que ve Juan descender del cielo, y quien trae una cadena en su mano, con la cual habrá de prender al enemigo, habrá de prender y atar a Satanás, siendo esta una acción que se ejerce sobre el espíritu del mal. No creemos que esta cadena sea material, sino que ésta está representada por la facultad o autoridad que el Señor traerá para reducir a Satanás a la impotencia. Es necesario ser atado, y de esa manera este ser sea impotente para ejercer su maldad sobre el reino milenial, del cual es prometido que Cristo reinará, como lo dice Lucas en su capítulo 1 y en su verso número 32, que lo recordamos muy bien, aquel
momento en cuando el ángel le habla a María y le da a conocer esa gran verdad, el cual le dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Amén. Miren qué hermoso, el cual el Señor nos está dando a conocer esta gran verdad bíblica, el cual podemos notar el que Satanás sea arrojado al abismo y sea encerrado no significa que él estará en una especie de prisión o en una especie de jaula, como en algunas ocasiones se representa, sino que esto significa que será muerto y será sepultado. Así lo dice la palabra del Señor. ¿Cómo puede ser esto?, se puede preguntar usted. ¿Satanás muerto? Sí, quien hizo a Satanás, quien lo creó, tiene la facultad de poderlo matar en la figura de Behemoth, lo que considera la bestia de los pantanos. Según lo que dice Job en su capítulo 40, su verso 10 al verso 14. Usted lo puede leer en la versión antigua, Reina Valera 1909, y verá qué gran verdad encontramos ahí en esa hermosa palabra, en la cual es dicha por nuestro Señor a través de Job, dando a conocer cómo esta figura de Behemoth será aquella bestia de los pantanos, del cual no podrá salir, ya que será muerto, sepultado, para que no esté tentando a los hijos de Dios. La palabra del Eterno nos habla de Satanás. Por eso, en el verso 14 de esta lectura bíblica que tenemos en Job, en su capítulo 40, en su verso 14, se nos dice que Él es la cabeza de los caminos de Dios. Medite, ¿una simple bestia podría ser la cabeza de los caminos de Dios? Una cabeza es lo principal. Así Satanás es un principio. Fue creado como cabeza de la creación sobre la tierra. Miren qué gran verdad. ¿Y cómo podríamos nosotros representar o decir que este fue el principio de la creación? Claramente nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor que vemos que en el verso dice de la siguiente manera: el que lo hizo puede hacer que su cuchillo a él se acerque, es decir, matarlo, que es lo que el Señor hará. Eso será. Por esa razón, debemos de considerar a través de la luz de la palabra del Señor cuán importante es el tener este conocimiento bíblico, ya que nosotros no podemos contradecir la palabra del Señor. Claramente Satanás será muerto y será arrojado al abismo o sepulcro, en donde estará por un lapso de 1000 años. Esto con el propósito que las naciones o gentes no tengan la acción maléfica de Satanás sobre ellos. Satanás tiene que ser atado para quitar la falsa adoración, el engaño. Se le quitará el principado y el poder. Así el Señor podrá establecer su reino, la verdadera adoración, y ejercer su poder en una era de paz. En estos tiempos modernos, el humanismo se considera como una de las religiones que el enemigo ha puesto en la humanidad para poder darle una gran importancia. Pero este será
la bancarrota de este pensamiento. Todos los humanistas, sin importar su etiqueta política o teológica, coinciden en que la fuente del mal en el mundo es externa al hombre. Miran al mal arraigado en la producción y en la corrupción de la sociedad. Creen que la solución a todos los problemas del hombre puede encontrarse en una reforma social. Y eso, estimados amigos y hermanos, no ha dado el resultado esperado. Usted lo puede tomar como un ejemplo, la actitud hacia el crimen. Ellos creen que la sociedad es la causa de la raíz del crimen. Todo lo que tenemos que hacer para eliminar el crimen, aseguran estos o argumentan, es proveerles a las personas un trabajo garantizado que les suplirá el ingreso suficiente, de modo que puedan vivir en un bonito suburbio. Pero tales reformas no transforman la naturaleza básica de las personas. Por eso, amigos y hermanos, el enemigo debe de ser desarraigado de la humanidad, para que de esa manera éste sea muerto y sea arrojado al abismo o al sepulcro, en donde estará por un lapso de 1000 años. Esto con el propósito que las naciones o gentes no tengan la acción maléfica de Satanás sobre ellos. Satanás tiene que ser atado para quitar la falsa adoración, el engaño. Se le quitará el principado y el poder. Así el Señor podrá establecer su reino, la verdadera adoración, y ejercer su poder en una era de paz. Amén. El que se diga que será encerrado es que será sepultado, y que se selle sobre él es asegurar el sepulcro, como lo vemos o lo podemos ver ejemplificado en Mateo, en su capítulo 27, del verso 62 al 66. Así estará Satanás por el término de 1000 años, y después se le desatará por un poco de tiempo, es decir, se le soltará, volviendo a la vida. Amigos y hermanos, son puntos en los cuales podemos considerar a través de las Escrituras. Son puntos en los cuales, como hijos de Dios, debemos que tener la claridad de pensamiento en que las diferentes descripciones de todo lo malo que fue descrito por Juan a través de la palabra del Señor, de este dragón, de esta serpiente antigua, de este diablo, de este Satanás, de este engañador del mundo entero, esto será prácticamente atado, para que de esa manera su poder de este enemigo solo pueda ser y servir para exhibir la incomparable grandeza del conquistador que tan fácilmente le ha dejado indefenso. Jesucristo, en su misión como ángel del cielo, prende al dragón y le ata por 1000 años y lo lanza al abismo y lo encierra y pone su sello sobre él, como declaró Juan en su primera epístola. Cristo para esto apareció, para deshacer las obras del diablo, según lo que dice Primera de Juan en su capítulo 3 y en su verso número 8. En términos de este propósito, el Señor comenzó a atar al hombre fuerte, según su ministerio terrenal. Habiendo completado satisfactoriamente su misión, ahora está saqueando la casa del enemigo. Ahora está llevando todo aquel bien que este enemigo haya tomado para sí. Por eso, en el nombre del Señor Jesucristo, rompemos toda cadena que el enemigo quiera poner, ya que el Señor tiene poder para atar y desatar.
si el diablo, el enemigo de este mundo, el príncipe de este mundo que quiere atar tu vida, él será atado, él será destruido, él será muerto, para que de esa manera Dios tenga su parte en aquel reino eternal, del cual es necesario primeramente que todos los enemigos del Señor sean destruidos, sean prácticamente atados, para que de esa manera pueda Él reinar. Así será el Señor. Será un tiempo de restauración, será un tiempo para poner todo en orden. Así lo dice Mateo en su capítulo 19 y en su verso número 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar, dijo ahí el Señor, a las 12 tribus de Israel. Todas las cosas estarán en orden, todas las cosas serán puestas a los pies del Hijo de Dios, para que éste pueda reinar y de esa manera entregar aquel galardón a cada uno de los cuales hemos perseverado junto con Él, esperando en el Señor Jesucristo que esta palabra sirva para que podamos continuar en esa fidelidad hacia el Dios creador de este universo, del cual es fiel a todas sus promesas. Él no puede mentir, Él no puede olvidar una promesa. Él es fiel incluso cuando nosotros somos infieles. Así como Él cumplió todas las promesas relacionadas en la primera venida de su Hijo, Él va a cumplir todas aquellas que se relacionan en su segunda venida, incluyendo la promesa de un reinado milenial. Que Dios bendiga su palabra en nuestras mentes y corazones, y que la gracia y la misericordia sea con cada uno. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Padre ese favor para poder ser parte de ese reino milenial. Poderoso y excelentísimo Padre Celestial, venimos delante de ti, oh Padre, primeramente pidiéndote el perdón de nuestros pecados. Reconocemos, oh Padre, que el príncipe de este mundo siempre pone estorbos, tira dardos, como también saetas, para que de una u otra manera caigamos en este mundo. Pero para la honra y gloria tuya, hasta aquí hemos dicho: heme aquí delante de ti. Por ello te solicitamos, oh Padre, ayúdanos a perseverar, ya que tú bien conoces los tiempos son difíciles, enfermedades, enemistades, problemas, infidelidades y muchas cosas de los cuales hacen caer al Hijo de Dios. Permítenos, oh Padre, continuar en este camino del cual tú nos has dado el comienzo. Ayúdanos y permítenos, oh Padre, continuar, ya que de esa manera triunfaremos en el nombre del Señor Jesús, sabiendo quién es nuestro Maestro, nuestro Señor. Por eso te ponemos todo esto en tus manos, para que de esa manera, oh Padre, podamos decir en aquel día: ven, Señor Jesús, queremos ver tu reino. Por eso, oh Padre, ayúdanos y permítenos a seguir perseverando, para que de esa manera tu nombre sea exaltado. Te lo solicitamos, te los pedimos, amparado bajo ese nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Recibamos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre de ti, y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, amado pueblo del Señor, y agradeciendo este hermoso privilegio de compartir la bendita palabra del Señor. Bendiciones y paz a vosotros.